¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva jornada, ¿cierto? De domingo, jornada de conversación, de profundización, ¿cierto? Respecto a lo que es Lin Chan, ¿cierto? Y bienvenidos a una nueva jornada también de vivenciar esta hermosa energía. Eh, una energía sutil, ¿cierto? Que nos ayuda, nos conecta con la divinidad que nosotros somos y nos permite también poder asistirnos, ¿cierto? En aquellas situaciones que puedan estarnos afectando, ya sea situaciones externas, ¿cierto? De ciertas experiencias o algún tipo de inarmonía que pueda estar afectando tu cuerpo el día de hoy. Bien, primero contarles, ¿cierto? De esta hermosa frecuencia energética Lin Chan. Recordemos que Lin Chan es energía cósmica en estado de meditación consciente, ¿cierto? Esta frecuencia trabaja con la energía, ¿cierto? Con el estadio del amor divino. Y por lo tanto, a través de esta energía frecuencia, ¿cierto? Puede asistir a cada uno de quienes la recibe de manera multifocal, ¿cierto? Porque no solamente trabaja directamente dentro de lo que es el aspecto o el cuerpo físico, sino que también va trabajando en el cuerpo emocional, trabaja en el cuerpo mental, ¿cierto? Y genera una aperturación, una reconexión o un fortalecimiento, ¿cierto? En lo que es el cuerpo espiritual, ¿cierto? Que es el cuerpo más sutil y que nos conecta, ¿cierto? Con aquellas dimensiones espirituales, ¿cierto? Con la divinidad que nosotros somos, manifestada, ¿cierto? En estos estadios de conciencia superiores. Lin Chan, al estar conectada con la frecuencia del amor divino, viene a generar un espacio, viene a generar una instancia eh, que, que realmente es significativa dado eh, el estilo de vida que nosotros en la actualidad llevamos, si a esto le sumamos todas las experienciaciones que hemos tenido a consecuencia del estado de pandemia, en los cuales en muchos lugares todavía se está viviendo con medidas sanitarias, ¿cierto? En confinamiento. Esto ha ido generando, ¿cierto? Ha ido impactando directamente en los cuerpos emocionales, ¿cierto? Ha ido afectando, ¿cierto? En nuestros patrones de pensamiento y ha ido exacerbando ciertas situaciones o presentes o que vienes arrastrando hace mucho tiempo y que hoy día te está pegando, ¿cierto? Justamente dado este medio ambiente de estrés que estamos viviendo. Recuerdo palabras que siempre mi maestro me comentaba, mi maestro quien me inició en el Lin Chan, que decía que los males de la humanidad son producto de la falta de amor. Pero no de ese amor en la cual nosotros somos expertos como seres humanos, es amor egoísta, ¿ah? Es amor que es posesivo, ¿cierto? Sino que es amor que trasciende, ¿cierto? Todos estos aspectos, estas miradas, y que apunta directamente al reconocimiento y a la aceptación de quien tú eres,
de lo que te toca vivir como experiencias de aprendizaje y que te permite obviamente fortalecer la autoestima. La autoestima es uno de los pilares fundamentales, podemos llamarle el amor propio, pero no desde el punto de vista de lo egoico, sino que es el poder, el empoderamiento de quien tú eres, ya con el reconocimiento de quien tú eres, desde las debilidades, desde tus habilidades, ¿cierto? De tus fortalezas, es decir, el reconocimiento y la aceptación de cómo tú eres de manera completa. Entonces, esa falta de amor hacia ti que te impide reconocerte, que impide reconectarte con quien tú eres, de aceptarte, ¿cierto? En este rol, personaje que te tocó en esta encarnación, va generando a través del tiempo, ¿cierto? Situaciones concretas desde lo más externo hasta llevarte a generar, ¿cierto? En tu cuerpo físico inarmonías que nosotros conocemos como enfermedades. Es decir, si te das cuenta dentro de la profundidad, tú te estás permitiendo vivir desde el momento que te empiezas a desconectar de ti y a entregarle, ¿cierto?, la vida al exterior, eh, tú mismo te estás permitiendo generar experiencias de vida y inarmonías, ¿cierto?, que se van poco a poco a través del tiempo, se van generando aprendizaje propios, van decantando en una inarmonía y en la gravedad de esa inarmonía, ¿ya? Sabemos que todas las enfermedades tienen un punto de partida que es un aspecto psicoemocional, mental y lo que tiene que ver con las emociones. Y que eso lo que hace es predisponer el cuerpo, predisponer el cuerpo a que no funcione bien y como consecuencia comienzan a afectarse tus sistemas, ¿cierto? Comienzan a afectarse la funcionalidad de tus órganos, decantando, como les contaba, en lo que nosotros conocemos con estas enfermedades y sus diagnósticos. Entonces, esta falta de amor, ¿cierto? Cuando uno no tiene amor o cuando uno se desconecta del amor hacia uno mismo, del respeto hacia uno mismo, comienza a vivir desde el temor. Y el temor, el miedo, no solamente nos afecta desde el punto de vista energético. Desde el punto de vista energético porque va fisurando, los estados de miedo fisuran tu campo, pero además predisponen, ¿cierto? Como les decía, predisponen el cuerpo, estimulando, ¿cierto? Que constantemente vivas en un estado de alerta constante y para eso se encargan de segregar, ¿cierto? Algunos elementos y como toda la funcionalidad tiene que concentrarse porque tú estás en un estado de alerta constante, todas las funcionalidades se concentran en ciertos órganos y dejan el cuerpo sabiamente, saca energía de un lado o deja de operar con normalidad en un lado para potenciar el otro, ¿cierto? Internamente. Lo que produce a la larga de que esta irregularidad en la funcionalidad también afecta a nuestro sistema endocrino, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con nuestro sistema inmunológico, abriéndole la puerta a la generación de estas inarmonías que finalmente decantan en lo que son las enfermedades. Entonces, cada vez que nosotros vamos experienciando la carencia, la falta de amor, la vamos potenciando esta sensación de desamparo, esta sensación de abandono,
vamos potenciándola con los pensamientos, ¿cierto? Con el paquete de creencias, más nos vamos alejando de nosotros mismos, porque lo que va finalmente, lo que estamos haciendo es externalizar nuestra experiencia de vida para poder buscar en el exterior, aquello que supuestamente nos va a compensar o va a llenar ese vacío, esa carencia que se encuentra en nuestro interior. Por lo tanto, esto explicado de una manera bastante objetiva, desde la mirada mucho más amplia, sabemos que es un sinnúmero de variables que también juegan, ¿cierto?, dentro de lo que nosotros llamamos experiencia o condiciones, ¿cierto?, que van encaminando a que las inarmonías como enfermedades, ¿cierto?, se vayan manifestando. Son procesos largos. Muchas veces son procesos que ocurren de manera silenciosa y que de pronto estallan, ¿cierto? Porque además ni siquiera nosotros somos conscientes al exteriorizar nuestra conciencia, nos olvidamos de nuestro cuerpo, nos vamos olvidando de nosotros, es decir, nos abandonamos, ¿cierto? Para manifestar, ¿cierto? En el exterior un personaje, ¿ya? Eh, que insisto, muy asociado al paquete de creencias y también a los estilos de vida que uno adopta, ¿cierto? En función de poder sentirse completo, pero sabemos que finalmente son parches, ya que el vacío continúa cuando tú llegas a tu casa y te acuestas, sigue la carencia, ¿cierto? Ese vacío sigue presente dentro de ti, que, se manifiesta de distintas maneras, ¿ya? Y que además, eh, como estás desconectado de ti, no te permites tampoco poder generar alguna situación que te permita realizar esa catarsis, sino que vives renunciándote eh, para, para no sentirte más solo de lo que, o más abandonado, ¿cierto? De lo que en el momento o en algún momento también te has sentido. Entonces, sabemos, bueno, hay varias líneas que hablan un poquito de esto, de la profundidad, de dónde provienen las enfermedades, ahí la biodecodificación, ¿cierto? Nos orienta en ese sentido, más puntualmente cada una de las dolencias, afectaciones, enfermedades que uno va manifestando corpóreamente, te está hablando, te está diciendo sobre algo que hay detrás y que está pendiente y que está afectando y que está generando esa inarmonía. Por lo tanto, volviendo al Chan, eh, la, la palabra mágica que aparece entonces como, como solución, ¿cierto? Es amor, el amor hacia ti, ¿cierto? El recuperar esa capacidad de poder entregarte a ti, de reconocerte, de respetarte, de amarte, de permitirte y dejar de renunciar a quien tú eres, a lo que te corresponde, solo porque el exterior eh, te va direccionando, ¿cierto?, en la forma en que tienes que comportarte o porque no te permitiste, ¿cierto?, eh, vivenciar desde otro foco que no sea el sufrimiento y el dolor. Entonces el Chan, en ese sentido, te lleva a reconectarte con esa frecuencia del amor que te va a permitir aperturar, ¿cierto?, ese reencuentro contigo mismo, fortalecer
¿cierto? La forma en que piensas, disolviendo estos patrones eh, generados por el paquete de creencias y transformando las experiencias de dolor o transformando el miedo y la ira en la llave que te va a llevar a la aperturación de tu propio proceso de sanación. Es decir, cuando tú te permites y te aceptas, te reconoces y comienzas tu trabajo de transformación, ahí las llaves aperturan la activación de la autosanación. ¿Ya? Tú te estás permitiendo generar ese proceso de transformación. Por lo tanto, es un camino donde también uno desarrolla la paciencia, porque sabemos que poder llegar a tener efectos verídicos y a tener efectos profundos en este proceso de transformación, tenemos que dedicarnos a la reconstrucción. Y eso toma un tiempo. Y por eso que la sanación muchas veces no se hace de manera automática, porque muchas veces tiramos la toalla antes de llegar a la meta y seguimos quizá un poco mejor, ¿cierto? Pero seguimos en ese tránsito eterno, ¿cierto? Eterno hasta donde tú te lo permitas. Ese tránsito hasta poder llegar a encontrar la fuente de convencimiento que te va a llevar a la transformación definitiva. ¿Ya? A eso vinimos, esos son los aprendizajes, es el camino, son las tareas que venimos a desarrollar, ¿cierto? Ahí identificando dónde están esos focos de aprendizaje y poder tomar las riendas de nuestras vidas para generar esa transformación. Entonces Lin Chan lo que hace es te invita a este proceso de reconocimiento, te asiste a través de esta frecuencia que es la frecuencia del amor divino en todos los campos, ¿cierto? Trabaja desde el campo mental, ayudándote a liberar de estos patrones, creencias heredados, ¿cierto? Insertados, transformando estos pensamientos autodestructivos, ¿cierto? Autoflagelantes, que te predisponen, trabajan en el cuerpo emocional generando la transformación y envolviendo estas experiencias de dolor y sufrimientos con la energía, la frecuencia del amor, comienza a despertar en ti esta reconexión, el volver a amarte. En el cuerpo físico, obviamente, activa todos los sistemas que te permiten, ¿cierto?, fortalecer tu sistema inmunológico y de esta manera darle el punto de partida a lo que nosotros llamamos la autorregeneración o la autosanación. Y también desde el aspecto espiritual te reconecta con la esencia divina que tú eres, generando en ese sentido, ¿cierto? Al fortalecer este canal con la divinidad que tú eres, un flujo constante de energía y guía, ¿cierto? De esta frecuencia, lo que nosotros conocemos como el amor divino. Bueno, Lin Chan, en ese sentido, dentro de las experiencias que me ha tocado, en las cuales me ha tocado con el Lin Chan asistir a personas, eh, he podido reconocer este proceso, esta profundidad del Chan, sobre todo con personas que han estado afectadas hoy día con el COVID, ¿ya? Sabemos que cuando el miedo, independiente de cuál sea la inarmonía, cuando el miedo se involucra dentro del estadio de inarmonía, es como que el miedo hace que se potencie, ¿cierto? La enfermedad, la inarmonía o los síntomas, ¿cierto? Asociados a alguna enfermedad. Entonces, lo que hace el Chan, lo que me he permitido poder observar en esta asistencia a estas personas, es como el Chan va trabajando justamente en el campo, en el cuerpo emocional, cómo va trabajando, ¿cierto? Disolviendo
esta frecuencia de pensamientos, ¿cierto? Y de estados emocionales de baja vibración asociado al miedo, y a partir de ese punto la asistencia en el cuerpo físico que le ha permitido a las personas poder recuperarse o poder transitar, ¿cierto?, dentro de lo que es esta afectación, como es el COVID, eh, con todo lo que les corresponde vivir asociado a la enfermedad, pero no llegando a los extremos más que nosotros conocemos o de los que se habla respecto a los estadios, ¿cierto?, más hostiles, ¿cierto?, que tiene a los estados más hostiles que tiene esta enfermedad. Entonces, a través de esta asistencia de lo que es trabajar directamente en el fortalecimiento, primero sacar los patrones de temor, todas estas energías de baja vibración que la misma sociedad se ha encargado de derivar sobre las enfermedades y puntualmente sobre esta, automáticamente permite activar el cuerpo y fortalecer, ¿cierto?, lo que es el sistema inmunológico, activando también el convencimiento de la persona para sanarse, para salir de ese estado. Y así han habido casos donde, por lo menos, de las experiencias que a mí personalmente me ha tocado asistir, han salido rápido y la verdad es que las consecuencias o las secuelas de la enfermedad han sido las mínimas. Entonces, ¿qué deja como enseñanza dentro de lo que es más allá de la enfermedad misma? ¿Ya? Cuando tú te permites que el amor envuelva tu vida, cuando tú te permites abrirle la puerta, ¿cierto?, a la reconexión, a la recuperación, ¿cierto?, a fortalecerte, al amarte, al respetarte, al abrazarte, al permitirte, ¿cierto? Obviamente que el cuerpo también comienza su propio proceso de fortalecimiento. Y a consecuencia de eso, obviamente, tú comienzas a conectarte con un estado de vibración diferente. Porque estás pensando diferente, porque estás sintiendo diferente y porque a través del pensamiento y, y el sentir, el cuerpo se alinea en ese estadio, ¿cierto? Donde la armonía, ¿cierto? Se manifiesta en todo sentido, no solamente desde lo físico, sino que ocurre un algo que comienza a transformar el entorno. Y el punto de partida es el encuentro con esta energía, ¿cierto? A veces hay personas que necesitan vivir, padecer este tipo de escenarios, ¿cierto? Para poder hacer un clic y poder generar ese proceso de transformación. No es necesario llegar a eso, ¿ya? No es necesario seguir viviendo experiencias dolorosas o de sufrimiento para poder hacer ese clic. Solo basta la voluntad. Y la voluntad nace en la autorreflexión, en el chan. Es lo que significa cuando estás en estadio de conexión contigo, meditación y conciencia. Meditación y conciencia. Quiero vivenciar un proceso de transformación, estoy dispuesto a lo que eso significa, a reconocerme. Hay gente que le da miedo reconocerse, le da miedo mirarse. Bueno, hay que partir por eso. Y de ahí el resto es una historia donde solo lo que va a ocurrir es la construcción del camino hacia tu plenitud. Bien, entonces nos disponemos al trabajo con el Chan. Vamos a cerrarnos los ojos, ¿cierto? Una postura columna erguida. Hacemos respiraciones completas. Inhalamos. Retenemos y botamos. Inhalamos. Inhalamos. Alineamos nuestros chakras. Lam Vam Ram Yam Ham Om Aum.
Lam bam ram yam ham om aum. Lam bam ram yam ham om aum. Bien, desde tu lugar vas a conectarte con la divinidad que tú eres, vas a conectarte con tu respiración, vas a sincronizarte con los latidos de tu corazón. Y te vas a permitir aperturar el corazón para recibir esta energía de amor que es Lin Chichan. No debes visualizar, no pienses en nada, quieta tu mente y solo apertura tu corazón a recibir esta frecuencia amorosa que te abraza y que te va a asistir en aquello que tú en este momento necesitas, si así lo quieres. Te va a envolver, te va a abrazar, va a generar ese estado de paz, de conexión, y te va a asistir en aquello que hoy necesitas. Puede ser para tu cuerpo físico, asistiéndote en aquel lugar en tu cuerpo físico que hoy día necesita ser atendido. Va a armonizar tus emociones, va a traer calma, va a aquietar tus pensamientos. Si es que existe algo que en tu mente te está perturbando, y va a reforzar la conexión con la divinidad que tú eres, si así lo deseas. Lin Chichan es energía, frecuencia de amor divino. Y solo te va a asistir si tú así lo quieres. No debes pensar en nada, no debes visualizar. Solo basta con la intención de recibirla y aperturar tu corazón, de permitirte en este momento reencontrarte contigo, de dar claridad a lo que hoy día te está afectando. Solo si así lo deseas. Vamos a enviar un código para trabajar en el campo mental que te va a ayudar a disolver ese patrón de pensamientos que te pueda estar perturbando, que está condicionando la forma en que vives o que ves la realidad.
Permítete rasgar el velo que en muchas situaciones tú mismo te construiste para inventarte una realidad por miedo a aceptar la verdad que hay detrás. Solo depende de ti ser libre. Activamos código para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Recuerda que solo la frecuencia del amor te va a liberar del amor divino, te va a liberar de las cadenas del dolor y del sufrimiento. El amor que debes volver a sentir, el amor hacia ti. Es momento que comiences a ocuparte de ti. Ok. Damos las gracias a todos los maestros que nos asistieron, maestros de la línea Lin Chichan, por acompañarnos, por asistirnos. Gracias, gracias, gracias. Que tengan un lindo inicio de semana y nos vemos, si Dios quiere, en un próximo domingo. Que estén muy bien. Chao.